46, fracción quinta, 53, inciso 6, 56 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y Comisiones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, esta sesión se realiza de manera virtual a través de Microsoft Teams, por lo que siendo las 12 horas con 4 minutos del 20 de noviembre de 2025, damos inicio a la 33ª sesión urgente de la Comisión Permanente de Quejas. Por favor, secretario, verifique si tenemos el quórum requerido para sesionar. Con gusto, consejera presidenta. Le informo que se encuentran presentes la consejera electoral Cecilia Aida Hernández Cruz, la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez y usted, consejera presidenta, por lo que existe el quórum legal para sesionar. Asimismo, se encuentran presentes las personas titulares que se detallarán en la minuta. Además, me permito informar que, dado que hay una transmisión en vivo en nuestras redes sociales, esta sesión será difundida en el sitio de quejas de este instituto al término de la misma, en atención al principio de máxima publicidad, contemplado en el artículo 2, tercer párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum requerido, se declara abierta la sesión y le solicito, por favor, de cuenta con el proyecto de orden del día con el que se convoca. El proyecto de orden del día a tratar en la presente sesión fue previamente circulado y se integra de un punto único, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se propone el inicio del procedimiento especial sancionador derivado de la queja identificada como ISM-QNA/201/2025. Gracias, secretario. Consejeras integrantes de la comisión, les preguntaría si desean hacer alguna intervención respecto del proyecto de orden del día. No advierto intervenciones. Por favor, secretario, tome la votación respecto a la aprobación del proyecto de orden del día, así como de la dispensa de los documentos, dado que fueron circulados previamente. Se consulta en votación nominal si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento referido. Consejera Cecilia Aida Hernández Cruz. A favor. Gracias, consejera. Consejera María de los Ángeles Gil Sánchez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Consejera presidenta Sonia Pérez Pérez. A favor, secretario. Gracias, presidenta. Informo que el proyecto de orden del día, así como la dispensa de la lectura del documento, fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, de cuenta con el primer asunto listado en el orden del día. El único punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se propone el inicio del procedimiento especial sancionador derivado de la queja identificada como ISM-QNA/201/2025. Muchas gracias, secretario. Previo a entrar a la discusión del punto, le pediría por favor que nos dé una breve cuenta del mismo. Con gusto, consejera presidenta. El día de ayer, 19 de noviembre, se recibió en la oficialidad de partes de este instituto el escrito de queja presentado por una persona servidora pública que ocupa un cargo de elección popular, a través del cual hizo el conocimiento de hechos que le atribuye a dos personas servidoras públicas, los cuales podrían constituir violencia política en razón de género y o violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo anterior, derivado de que considera que las manifestaciones realizadas por las personas probables responsables a través de diversas publicaciones en redes sociales y en una plataforma web, que precisa en su escrito de queja, tiene por objeto sesgar, menoscabar y afectar su reconocimiento, así como el acceso, goce y ejercicio de sus derechos político-electorales. En el proyecto, se propone el inicio de un procedimiento administrativo sancionador al considerar que hay elementos indiciarios suficientes que presuntamente acreditan la conducta denunciada. Asimismo, se propone el dictado de medidas cautelares y de tutela preventiva solicitadas por la promovente y precisadas en el proyecto. Finalmente, se propone que no haya lugar a conceder medidas de protección, ya que no se identifican factores de riesgo. Es cuanto, presidenta. Su micrófono, presidenta. Muchas gracias. Les preguntaría, consejera, si desean hacer uso de la voz en este momento. Adelante, consejera Cecilia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Solicité la palabra para manifestar que acompañaré el proyecto, pero también para compartir de manera muy breve las razones que me llevan a tomar esta decisión.
Comparto desde luego las razones sustentadas en el proyecto, de acuerdo a que se pone a nuestra consideración, se advierten de manera indiciaria diversos elementos a partir de los cuales se justifica el inicio de un procedimiento especial sancionador por posibles actos de violencia política por razones de género y violencia política contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, de manera adicional, me parece necesario reflexionar en torno de las medidas cautelares que se declararon procedentes. En el documento se está proponiendo dictar medidas cautelares exclusivamente sobre algunos videos y no sobre el total, por una razón específica. En esto se manifiesta de forma directa y sin ninguna otra consideración una relación familiar de subordinación o dependencia, que desde mi perspectiva refuerza los estereotipos de género discriminatorios. Sobre esto, como lo señala el propio proyecto, la Sala Superior ha generado precedentes claros. Sin embargo, también conviene destacar que no se están dictando medidas cautelares respecto a otros videos, ya que a partir del análisis realizado no se encontraron elementos que permitan de manera indiciaria presuponer que se haya hecho uso de expresiones donde se establezca una relación de subordinación o dependencia a partir de estereotipos de género, sino que estos obedecen a cuestiones coyunturales enmarcadas en el ejercicio de la libertad de expresión. Esto porque, como lo considera el proyecto, como los propios precedentes jurisdiccionales lo dictan, las autoridades administrativas y jurisdiccionales no podemos directa o indirectamente conducir a que el debate se inhiba. Es por esto, Presidenta, que yo acompañaré desde luego el proyecto y me permití hacer esta precisión porque me parece que debemos tener criterios muy claros y la distinción muy clara de cuando se deben dictar medidas cautelares y cuando estamos ante un ejercicio de libertad de expresión y que desde luego esta autoridad no debe inhibir de ninguna manera el debate público, el debate político, siempre y cuando no rebase esta frontera que estamos estableciendo en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Cecilia. Preguntaría si adicionalmente desean hacer uso de la voz. Adelante, consejera Ángeles. Gracias, presidenta. Miren, también he solicitado el uso de la voz, no solamente para destacar lo relevante que es que hoy en día existan no solamente estos mecanismos de denuncia por parte de las personas que se sientan afectadas en la esfera de sus derechos, sino sobre todo también los procedimientos para atender estos diversos tipos de violencia política en razón de género. En mi caso particular, también señalo que acompañaré el sentido del proyecto que se somete a nuestra consideración y también me parece importante precisar, a propósito de lo que ha comentado mi colega, la consejera Hernández, que no basta jurídicamente la mención de un nombre o cargo público para determinar la existencia de alguna presunta infracción, pues resulta necesario que el hecho o los hechos que se den en un contexto particular con elementos como la intencionalidad, el contenido de las expresiones que acompañan al propio mensaje, también deben tomarse en cuenta criterios como quién lo emite, quién lo recibe y entre otras, para que todos estos elementos en su conjunto y previa valoración puedan determinar la procedencia o no del recurso. Así que hoy me parece que como autoridad instructora estamos dando inicio a un procedimiento garantizando que en su momento las partes puedan tener la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Desde luego podrán también ofrecer las pruebas que estimen necesarias, pero eventualmente será el Tribunal Electoral quien deberá calificar la existencia o inexistencia de la violencia política a que se hace referencia. Entonces, me parece que estamos haciendo o acompañando también un proyecto que de manera muy meticulosa ha realizado el área, así que manifiesto que acompañaré el sentido. ¿Sería cuánto, presidenta? Muchas gracias, consejera. Yo por mi parte señalaré tres cosas que me parece relevante. Primero, que tenemos la obligación de atender las quejas de violencia política que se presenten en el plazo de 24 horas. Esta queja se presentó ayer a las 12:07 y por lo tanto estamos cumpliendo en la atención pronta como en todas las quejas que se han presentado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por otro lado, también me gustaría enfatizar en que
Estamos asumiendo competencia en este caso porque se trata de la denuncia de una diputada y si bien las personas denunciadas también son diputadas, una diputada y un diputado, no se encuentra dentro del ejercicio parlamentario, hechos que se hayan llevado a cabo dentro del recinto parlamentario y que pudieran ser de conocimiento exclusivo del Congreso, tal como se ha sostenido ya en algunos precedentes jurisdiccionales, tanto a nivel local como a nivel federal. Por eso, en este caso, estamos analizando esta queja que se presenta por violencia política. Y por otro lado, respecto del inicio del procedimiento, yo también acompañaré, al igual que mis colegas, el inicio de este procedimiento y el dictado de medidas cautelares únicamente respecto de las publicaciones en las que estamos identificando que se podrían estar reproduciendo estereotipos de género al vincular el ejercicio del cargo de la promovente con su relación conyugal, al contener elementos encaminados a invisibilizar su trayectoria y al relacionar el mérito político a su esposo y a la reproducción de roles y micromachismos que pueden incidir en el ejercicio legítimo de su función pública. Y quisiera enfatizar que la finalidad de otorgar estas medidas cautelares respecto de ciertas publicaciones no es con la finalidad de censurar el debate político ni de limitar expresiones legítimas, sino evitar la continuidad de posibles manifestaciones que puedan generar una afectación desproporcionada por razones de género, que es la finalidad de las medidas cautelares. Es el primer análisis que estamos realizando de una manera cautelar, pero de una forma pronta y expedita se va a llevar a cabo la sustanciación del procedimiento, se van a agotar las diferentes etapas, se va también a dar una garantía de audiencia a las personas presuntamente responsables y se va a remitir el expediente al Tribunal Electoral porque se trata de un procedimiento especial sancionador y será el propio tribunal quien determine si existe una actualización de la infracción y en su caso cuál es la responsabilidad, quiénes son las personas responsables y eventualmente si habrá alguna sanción. Eso sería cuanto de mi parte y preguntaría si desean mis colegas hacer alguna intervención adicional. No advierto intervenciones. Secretario, enviamos observaciones de forma y algunas cuestiones para robustecer el análisis del proyecto. Le pido por favor que sean incorporadas a la versión final que se notifique y en este sentido le pido por favor que tome la votación correspondiente. Con gusto, Presidenta. Se consulta en votación nominal si se aprueba el proyecto de acuerdo de cuenta con las observaciones que usted ha mencionado. Consejera Cecilia Aida Hernández Cruz. A favor. Gracias, consejera. Consejera María de los Ángeles Gil Sánchez. A favor. Gracias, consejera. Consejera Presidenta Sonia Pérez Pérez. A favor. Gracias, Presidenta. Informo que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, recabe la firma electrónica de las personas que integramos la comisión, notifique a la brevedad este acuerdo, dé también, por favor, seguimiento a las medidas cautelares que se han dictado y dado que se ha agotado el orden del día, siendo las 12:17 del 20 de noviembre de 2025, se da por concluida la 33ª sesión urgente de la Comisión Permanente de Quejas del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por su asistencia. Que pasen muy buena tarde. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta Gracias. luego. Nos vemos.